Hola, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a dar inicio a esta charla. Es una charla que es parte de un proyecto de vinculación que se realiza como preparación para concursos de estudiantes en los talleres de séptimo nivel, ¿ya? Son dos talleres, el taller de Javier Vice con Andrés Cataldo y el de Matías Córdoba con quien habla, ¿ya? Eh, Esta preparación que hemos hecho este año ya la hemos realizado en otro año con proyectos de vinculación. Lo hicimos hace 2 años con una visita a Ingelam, que fue muy productiva para todos, y quisimos repetir esa actividad, entendiendo que hay dificultades para poder visitar nuevamente la planta, pero sí poder rescatar la charla que claramente fue muy buena para los estudiantes de esa época porque les ayudó mucho al desarrollo de sus proyectos. ¿Ya? Para eso hemos invitado a Esteban Reyes, que es ingeniero estructural salido de la Chile y además es subgerente de operaciones de Ingelam, que es una empresa especializada en madera laminada y bueno, le hemos pedido que nos haga una pequeña charla respecto al material, a su fabricación, a su montaje y cómo incorporar ciertas cuestiones al diseño a cara al proyecto que están realizando ustedes como estudiantes. Esteban. Hola, buenos días, buenas tardes, perdón, a todos y todas. Mucho gusto. Voy a compartir pantalla. Tienes que habilitar. Eso es en... múltiples participantes, ahí está. ¿Se ve la pantalla, cierto? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Parto con mi presentación. Eh, Mi nombre es Esteban Reyes, como bien dijo José, subgerente de operaciones de Ingelam y ingeniero civil de profesión. Bueno, en esta presentación vamos a hablar un poco del diseño, fabricación y montaje de madera laminada, un poco orientado y también orientado al tema de arquitectura propiamente tal, como diseño final. Bueno, como tres grandes puntos vamos a ver una pequeña introducción, vamos a hablar sobre la fabricación e industrialización y posteriormente vamos a ver proyectos. Vamos a hablar de tres proyectos específicos y luego voy a hacerles ver imágenes de la mayoría, no, o sea, no de la mayoría, de hartos proyectos que hemos fabricado tanto y montado tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, la etapa de un proyecto siempre parte con el diseño, ya en donde nosotros podemos también participar, ya sea desde la arquitectura, cálculo y obviamente coordinar con todo lo que es especialidad, etc. Y luego de esto obviamente viene una etapa de estudio del proyecto mismo, en donde se realiza un modelo 3D con software BIM, se sacan las ubicaciones, plano de fabricación, determinación, etc. Y si es que se encuentra algún inconveniente, algún error, obviamente existe una retroalimentación con la etapa de diseño. Todo esto gracias a software BIM que utilizamos nosotros específicamente CAD. Y luego de esto, obviamente, una vez que el proyecto está 100% ok, pasamos a la etapa de fabricación, en donde obviamente se sigue una línea de producción y existe un control de calidad de cada una de las etapas. Luego de esto, si es que el proyecto lo requiere,
pasamos a una etapa de mecanización o industrialización para posteriormente llegar a lo que es montaje. En todas estas etapas, perdón, Ingelam participa, como les decía, activamente hasta el montaje. Bueno, primero, ¿qué es la madera laminada? A modo introductorio. Bueno, son láminas de madera que mediante un adhesivo estructural y generando cierta presión, terminamos con un elemento monolítico. Con respecto a las láminas de madera, estas tienen una clasificación estructural porque son elementos, siempre nosotros fabricamos solamente elementos estructurales, en donde la normativa actual considera 2 grados de calidad, uno mejor que otro, el A mejor que el B, y puedo conformar piezas con solo 1 grado de calidad o híbrido, como se muestra ahí con esa de esa forma, un sexto en los extremos de grado A y los 2/3 centrales con grado B. Todo esto obviamente se realiza según normativa chilena vigente. Ahora está cambiando un poco la normativa, cosa que nos homologuemos al procedimiento europeo. Y bueno, la segunda parte con respecto a la adhesivo estructural, la idea es que al aplicar una fuerza no falle el adhesivo, o sea, las piezas no se deslicen entre ellos, sino que falle la madera. Eso quiere decir que el adhesivo va a tener una resistencia mayor a la que tiene la madera y ese va a ser mi punto más débil. ¿Ya? Y obviamente la madera, con la previa clasificación, yo tengo completo conocimiento o una buena estimación de cómo se va a comportar el elemento estructural. Existen 2 tipos de adhesivo, ya o sea, más tipos, pero los 2 que utilizamos nosotros. Uno que es un bicomponente, que es melamina urea formaldehído, y el otro que es un monocomponente. Cuándo ocupar uno u otro va a depender del tipo de elemento y la rapidez con la cual lo quiero fabricar. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, los tiempos de ensamblado son mayores con la melamina urea formaldehído, o sea, demora más en fraguar el adhesivo que con el monocomponente, pero al mismo tiempo, y los tiempos de prensado también son mayores. Esto quiere decir que, por ejemplo, para elementos de grandes dimensiones, estamos hablando sobre 12 metros, hasta 35 metros que nosotros fabricamos, esta particularidad que tiene la melamina, el elemento bicomponente, de que demora más en fraguar, es favorable para poder fabricar estos elementos, porque de lo contrario, el adhesivo va a fraguar antes de que yo alcance a apretar la última prensa. Y ahí ya, obviamente, el adhesivo no haría efecto. Bueno, y ahora una breve descripción de nuestra línea de producción. Bueno, comenzamos con la madera cerrada, ¿cierto? Que es nuestro input principal, la cual tiene que ser secada en cámara, llegando a un contenido de humedad siempre menor al 16%. Eso va a depender un poco del tipo de adhesivo que se utilice, pero eso es el rango, lo cual es más riguroso que cuando yo compro madera seca en el mercado, porque eso viene seco hasta un 12 a un 20%. Yo necesito que sea un contenido de humedad con un 16%. Luego de eso viene una clasificación y revisión también de la madera, para luego comenzar con el trozado, porque lo que yo necesito es generar las láminas del largo necesario para cada tipo de elemento, y mediante el trozado aprovecho también de eliminar los defectos que se puedan ver como nudos, los que no permita la norma. Hay que considerar que la madera laminada sí tiene nudos, no es clear, ¿ya? Como a veces se piensa. Luego de eso, estos trozos pasan por una máquina Finger para poder unir los trozos entre ellos mediante adhesivo estructural, también generalmente el mismo que se utiliza en las prensas, para luego pasar por una cepilladora, cosa de que me genere la superficie de contacto entre láminas completamente lisas, y no se generen vacíos entre ellos. Luego inmediatamente pasa por un encolador de cortina. Ahí podemos ver que en un peine está la resina, que es el adhesivo, y en el otro está el catalizador. Y luego de eso pasamos a las láminas se disponen en las distintas líneas de prensa. Vemos acá una línea de prensa recta, ¿cierto? A piso, y a mano derecha se ve una línea de prensa hidráulica, vertical. Ambas rectas. Pero aquí ya también podemos hacer las distintas formas que requiera el proyecto, elementos curvos, variables, etc.
Bueno, luego de eso, obviamente, se prensan las prensas con la fuerza necesaria según capas de prensado y escuadrillas de madera. Y luego se pasa esto por una cepilladora de viga. Nosotros podemos cepillar hasta 1300 milímetros de altura de pieza. Luego se pasa a una etapa de terminación, que es básicamente si es que el proyecto lo requiere lijado o una terminación, o sea, un chequeo visual, ¿cierto? Porque a veces algunos desperfectos que puedan venir de todo el proceso previo, que se realiza solo con máquinas industriales. Y, como les decía, dependiendo si el proyecto lo requiere, se embala y se despacha, o se entrega, o pasa por un proceso de mecanización, el cual puede ser un mecanizado con una máquina de control numérico, en donde se realizan cortes, perforaciones, calados, etc. O también, si es que las dimensiones de los elementos no lo permiten, también contamos con la maquinaria especializada y de precisión para hacer los distintos tipos de trabajos que requieren la pieza. Bueno, todos los procesos que les comenté antes consideran un control de calidad en cada una de las etapas, para lo cual, bueno, primero tenemos un control de calidad interno, ¿ya? Tenemos un control de calidad externo mediante un laboratorio externo, para la redundancia, el cual es independiente de nosotros y certifica que nuestros elementos son elementos estructurales de acuerdo a la normativa nacional. Y esto obviamente se analiza mediante ensayo de muestreo de los elementos mismos, de los elementos ya fabricados. Y en tercer lugar tenemos una certificación ISO, el cual certifica nuestro proceso de fabricación de elementos estructurales de madera laminada. Bueno, para hablar sobre algunos proyectos de distinta envergadura. En primer lugar, tenemos aquí un jardín infantil, que en realidad ese no es el nombre es Bambú, el cual se diseñó con tecnología, con tecnología CNC. Bueno, esto considera dos volúmenes, como dos tipos de corredores paralelos, con un patio central, en donde en cada uno de las alas de este recinto se tienen las salas de clase y en un núcleo central en donde estaba la biblioteca. Acá tenemos unas imágenes del proyecto en CADWORK, ¿ya? Un modelo BIM, en donde todo lo que es madera laminada y panelería se realizó mediante la máquina de control numérico. Es decir, los paneles se llevaron a obra ya ensamblados, cosa que es para llegar y montar. Obviamente con las restricciones y igual complejidades que pueda tener cada caso por temas de dimensiones, etc. Hay que pensar que este proyecto, la obra, el espacio que había no era más de lo que se ve abajo, como está modelado como tipo radial. Entonces los espacios eran súper reducidos y por eso se optó por utilizar este tipo o sea, realizar el proyecto sí o sí con una máquina de control numérico. Bueno, hay más imágenes, un poco ahí se ve la única grúa que pudo entrar en el recinto y el escaso espacio que había para poder hacer los distintos montajes. La gracia un poco que tiene este software es que yo modelo desde los herrajes, tornillos, pernos, hasta la madera misma, y posteriormente, inmediatamente después lo hago pasar cada uno de los elementos por la máquina de control numérico, entonces la precisión es milimétrica de los distintos elementos. Bueno, como resumen, tenemos que la superficie construida era de 360 metros cuadrados, volumen de madera laminada no era mucho, 37,84 metros cúbicos, y existían 45 tipos distintos de piezas de madera laminada.
Esas son fotos ya de la obra terminada. Acá, bueno, un proyecto que es Hotel W Costa Rica, que esto se realizó el año 2017, se terminó de construir en 2018, es de Surker Arquitecto, una oficina de arquitectura de Centroamérica, y la ingeniería fue también parte nuestra, junto con Juan Acevedo. Bueno, consistía principalmente en unas especies de paraguas, ya, que iban a alojar toda una terraza del hotel. Además había otro recinto que era como un galpón, pero no lo incluía acá. En donde la particularidad que tiene esto es que al ser paraguas, la forma que querían darle los arquitectos era una especie de costillas que se disponían de forma radial en planta para lograr visualmente este elemento terminado como tipo sombrilla, como les decía. Bueno, hay un poco de las dimensiones que se usaron, secciones bien esbeltas. Acá está también la complejidad del transporte desde Chile a Costa Rica, en contenedor, el espacio, la optimización del espacio en los contenedores, etc. Y también el tema de la fabricación, porque eran elementos curvos con un radio de curvatura bien cerrado. Y, bueno, algo que no les expliqué antes, que los elementos curvos, para que sean estructurales, tienen ciertos límites. Como mínimo pueden ser con 1 metro o 2 metros de radio, ¿ya? Y obviamente ahí implica que el espesor de lámina son 8 milímetros, lo cual encarece el proyecto. Y ya con radio de curvatura mayores a 6 metros, el costo viene siendo muy similar a una pieza recta, porque ya los radios de curvatura, la madera empleada, no se genera mucha pérdida para poder lograr la curva. Entonces, en este caso eran elementos con radios de curvatura bien bajos y bien esbeltos. Aquí un poco en la etapa de construcción, ¿ya? Del montaje. Como pueden ver, ahí están los elementos, no sé si se ve mi puntero, los elementos curvos que iban adosados a un pilar central de hormigón con todas las uniones ocultas. Como pueden ver ahí en la imagen superior derecha, no se visualizan casi uniones. Todo está con tornillo, con pasador autoperforante, todo interno. Aquí unas fotos finales. La superficie construida en 137 metros cuadrados, un volumen de madera laminada de 70 metros cúbicos, lo cual es bastante para el tipo de pieza que se fabricó, que era, como les decía, piezas bien delgadas, y existían 76 tipos de piezas distintas de madera laminada, con distintos radios de curvatura, o algunos paraguas con respecto a otros. En otro proyecto ya de otra índole, de índole recreacional o deportiva, corresponde a la piscina olímpica del Parque O'Higgins, que se fabricó y montó durante el año 2012, ingeniería de Mario Wagner, también con Ingelam, y de arquitectura de Teodoro Fernández. Bueno, esta estructura consiste básicamente en arcos con el mismo radio de curvatura, pero que van siendo más cortos a medida que esto se va acercando a los extremos. Ahí se van cada vez poniendo más diagonales, ¿cierto? Como acostando más. Y entre ellos se teje una serie de elementos también de madera laminada, tipo puntales, como para generar una viga enrejada variable, curva, y darle la estabilidad lateral que necesita. Ya. Acá hay que considerar que en la primera obra, combinar una estructura de madera laminada con la cubierta que era una membrana textil, ya de una tensoestructura, lo cual fue un desafío bien importante, producto de las cargas adicionales que le generaba esta capa a la madera laminada.
porque la hacía trabajar en sentidos transversales a la fibra, lo cual es como más desfavorable para la madera en general. Aquí unas imágenes del montaje, con torres de carga, ¿cierto? Para poder montar un extremo y otro. También el espacio, si bien esto estaba en el Parque O'Higgins, el espacio no era bien, el espacio de obra era bien reducido. Y ahí se puede ver, bueno, todo el tejido también con madera que se tiene. Hay que pensar que, bueno, al ser una piscina, acá se empleó madera impregnada con cobre micronizado. Y, bueno, en el proyecto anterior, el de Guanacaste, también es madera impregnada, pero eso producto de la exportación, porque según las políticas del país de destino, y en general siempre pasa, para que la madera no lleve bichos, etc. Bueno, como aquí imágenes del proyecto ya terminado, como números finales: superficie construida 2.555 metros cuadrados, un volumen total de 120 metros cúbicos, acá ya estamos considerando el doble de lo que es el proyecto anterior, y 56 tipos de piezas distintas de madera laminada. Aparte, hay que pensar que los herrajes que vinculan estas vigas principales eran casi todos distintos, ¿ya? Había un total de 58, 60 tipos de herrajes distintos para esta obra. Bueno, número 4, Colegio San Francisco Javier, esto queda ubicado en Puerto Montt, del año 2010. La ingeniería a través de Regia Ingeniero junto con Mario Valden, y la arquitectura de Martín Hurtado. Bueno, este es un proyecto bastante grande, ¿ya? Que consideraba varios volúmenes, donde teníamos, como se ve, capillas, comedores, gimnasios y otros más, en donde se optó siempre por utilizar elementos de madera laminada, ojalá lo menos robusto posible, lo cual era un desafío porque las luces a cubrir eran grandes. Entonces, el diseño definitivo es una serie de marcos bien seguidos entre ellos, para que las cargas sobre el área tributaria o el espaciamiento entre marcos, ¿cierto?, sean las menores, cosa de que cada marco tuviera que resistir poca carga, pero repartido, obviamente, como decía, en dos marcos. Ahí podemos ver que las vigas son de 160 por 620 milímetros, y pilares monumentales también de 160 milímetros de espesor, lo cual para este tipo de edificación es bastante menor, ¿ya? Sobre todo en la altura. Y cada volumen tiene una planta de ancho variable, es decir, ningún marco es igual, son distintos, lo cual también es un desafío tanto para el montaje como para la fabricación, porque son más piezas a fabricar, aun cuando los marcos son similares, pero no idénticos. Acá un poco la estructuración que tienen estos marcos, ya con diagonales correspondientes para tomar las cargas laterales. Y aquí, bueno, aquí se indica que los marcos se disponen cada 2,44 metros. Ahí, bueno, no sé muy bien, pero lo que se ve al centro es un plano de fabricación. Podemos ver que esa viga es una viga curva, ¿ya? Está ahí el plano de línea de prensa, que se ve bastante mal, pero es un poco lo que hubo que hacer. Si se ven ahí, indicaba que es una pieza de esta. Entonces, cada pieza, dado que los marcos eran variables en planta o tenían alguna particularidad con respecto a otro, también la cantidad de líneas de prensa y de tipos de piezas fue bastante alta. Hay unas imágenes del proyecto ya terminado. Superficie construida 6.225 metros cuadrados, un volumen de madera laminada encolada 595 metros cúbicos, ya casi 5 veces
del proyecto de la piscina. Y tipos de pieza, 607 tipos de piezas distintas. Ya podemos ver que es un proyecto mucho más complejo en todo sentido. Bueno, un poco como resumen de números de nuestra empresa, más de 45.000 metros cúbicos de madera laminada fabricada, de los cuales 25.000 aproximadamente han sido montados por nosotros, y más de 500 proyectos a nivel nacional e internacional. Y bueno, acá vamos a pasar solamente a ver imágenes de algunos proyectos, como les decía, emblemáticos, con distinta funcionalidad, que hemos fabricado a lo largo de y montado a lo largo de nuestros años. Acá Viña Los Robles, arquitecto José Cubo Valle. Esta es nuestra planta, hace ya como 15 años yo creo que fue esta foto. Planta Ingelam. Gimnasio Colegio Padre Hurtado, también marcos triarticulados curvos, viga como tipo viga enrejada. El colegio que acabamos de ver, Francisco Javier. Anfiteatro Matucana 100. Esto es patinódromo del Estadio Nacional, también con cierta particularidad en los marcos. Esto es producto de arquitectura. Siempre un poco la madera tiene la ventaja de poder lograr, que cuando también el cálculo lo permita, de poder lograr lo que los arquitectos andan buscando de manera fácil. Otro gimnasio, no tengo el dato de la luz libre que hay, pero debe ser más de 30 metros. Centro de Eventos Alto San Francisco. Esto está en el centro de Santiago, que si no me equivoco, en un 10º piso, en la azotea. El montaje fue un buen desafío. Bueno, pasarela también hace un tiempo fue muy tipos de proyectos muy comunes. Pasarela en Zapallar, la cual esta pasarela se fabricó, se transportó, se armó en la fábrica, perdón, y se transportó así. Entonces el montaje fue en un tema de horas. Ahí vemos, abajo vemos la pasarela de Valparaíso. La otra pasarela, la verdad que no tengo ahora el nombre. Acá vemos a mano, a la foto inferior izquierda, que es la Caleta Portales. Fue lamentable ese proyecto porque es madera expuesta completamente, sin un régimen de mantención. El edificio está en pie, habla bien un poco de las capacidades estructurales de la madera laminada, de la madera en general. El tema un poco que se ve, ya está nunca se le hizo mantención, entonces visualmente no es agradable. Y en la mano inferior, o sea, la foto inferior derecha es el centro de distribución de madera Arauco, que fabricamos y montamos hace bastante tiempo. Foto aquí de la piscina de Parque O'Higgins, de la que hablamos. Esto es San Alfonso del Mar. Piscina también. Esto no me recuerdo el nombre, pero también otra piscina. La madera en general se comporta muy bien con un buen diseño y un buen también tratamiento.
se comporta muy bien en ambientes que para otros materiales son bien adversos, en ambientes con elementos químicos, como bodega, en piscinas donde tenemos el tema del cloro, tenemos el tema de la humedad. eh, una muy buena alternativa como elemento estructural y también determinación. Finalmente, todos estos galpones, la terminación interior viene siendo los elementos de madera laminada. No tienen una terminación adicional, algo que lo recubre. Otras piscinas. Algunos centros comerciales, ¿cierto? Bajo el trébol. Temuco. Patio de comida, Plaza de Espucio, vigas de grandes luces. Y acá un poco ya institucional, este es un hotel en Costa Rica también, donde, bueno, hay que decirlo, nosotros en estos proyectos también enviamos gente para que capacite o lidere el montaje con la gente, con la gente local que haya en la zona de la constructora, del cliente, etc. Entonces nosotros igual nos hacemos partícipe en estos casos del montaje propiamente tal. Esto es también Costa Rica. Toda la estructuración hay que pensar que es todo madera laminada, no hay otra materialidad. Este es el hotel Explora en Rapa Nui. Acá, Aeropuerto Ushuaia, Aeropuerto Puerto Montt. Casino Osorno con elementos compuestos. Colegios. Y también edificios de mediana altura con luces menores. Salavita. Esto es ESIM de la Universidad Católica, que queda en Las Cruces. Vivienda Casa Caburba. Y eso. Muchas gracias, Esteban, muchas gracias por esta completa y excelente presentación. Yo creo que quedamos bastante más claros respecto al uso de la madera laminada. Y queríamos abrir, antes que se me olvide, para todos los participantes, si pueden llenar la encuesta que está en el chat. Ya es bien breve, pero es necesario que la puedan contestar para la Vicerrectoría de Transferencia y Tecnología de la universidad. ¿Ya? Disculpa, perdona, José. Si en algún momento pasé algún tema muy rápido y tienen alguna consulta, por favor avísenme, Sí, esa es háganmelo la idea, saber. abrir un poco a algunas preguntas respecto a la misma presentación o dudas que puedan tener o los mismos profesores o estudiantes respecto a los proyectos que estamos trabajando, ¿ya? Si tienen alguna duda puntual de tipos de uniones o algo, quizás sería bueno que así Esteban nos puede guiar de mejor manera, digamos, hacia cosas que puedan ser un poco más técnicas, ¿no? No sé si tienen un tiempo, porque en esta presentación no incluía el tema de uniones. No sé si Sí, por supuesto. les parecería ver una parte, déjame. Yo creo que algo que les puede interesar. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Sí.
Bueno, igual tengo dos preguntas. La primera es, usted al principio nombró que la madera laminada se puede dar mixta. ¿Esto mixta o solo de un tipo, o solo de dos tipos, o que se podían laminar diferentes tipos de madera? ¿O no? Al principio. ¿Esto a qué se debe? ¿Al uso, al esfuerzo estructural o algo? Y la otra pregunta es el tema del costo. ¿Qué tan es muy notoria la diferencia pues, cuando trabajamos en hormigón a la diferencia, o sea, sabemos que el hormigón y la madera laminada son materiales totalmente diferentes y que sirven para diferentes proyectos, pero en diferenciación con el presupuesto, por ejemplo, se dispara mucho al trabajar con madera laminada. Perdón, ¿tu nombre? Rodrigo. Rodrigo Zúñiga. Rodrigo. Ya, en respuesta a la primera pregunta, asumo que me preguntabas Sí, por esta diapositiva. Sí, mira, actualmente la normativa solamente considera como elemento estructural, o sea, está redactada para elementos estructurales de pino radiata. ¿Ya? Ahora hay un proceso de actualización de normas en donde van a incluir los otros tipos de madera, pero obviamente esto tiene que ser mediante ensayo para saber las calidades estructurales del elemento madera laminada como tal, no solamente de las capacidades estructurales de la lámina de la madera con la cual yo fabrico la madera laminada, porque hay componentes obviamente de distintas maderas, ¿cierto? La madera no es homogénea, entonces básicamente es como un promedio, ¿cierto? La resultante de la serie de láminas que yo pongo. Entonces, pero en el pino radiata, para madera laminada, existen dos grados estructurales, ¿cuál es? Grado A o grado B. Grado A de mejor calidad, grado B de menor calidad. Un poco para optimizar, porque lograr solamente elementos grado A, lámina grado A, es difícil un poco por las condiciones del mercado en general, ¿ya? Porque son láminas con menos nudos, con menos desviación de fibra. Entonces, y básicamente donde más se necesita este tipo de resistencia en los extremos, pensando como si fuera una viga de acero, una viga, ¿cierto? Una doble T, un perfil IN, en donde en la sala yo necesito la mayor cantidad de esfuerzo. Y también en la compresión ya se considera la pieza completa o tracción. Entonces es como la receta más para optimizar el recurso madera, porque si no obviamente se encarecería mucho el producto si yo siempre fabrico láminas grado A, aparte que, como decía en más caso, pero siempre pensando en madera de un mismo tipo. ¿Ya? Ahora, estamos hablando de elementos estructurales. Para elementos arquitectónicos, claro, ahí se pueden hacer cosas como mezclar dos tipos de madera, pero yo no, ¿por qué no lo recomiendo? Porque las maderas trabajan distinto, sin ir más lejos. Madera pino radiata y pino oregón a contenidos de humedad, por ejemplo, del 16%, el pino oregón se raja más fácil porque pierde humedad de manera más fácil, más rápida. Entonces tú tienes distintos comportamientos que finalmente van a hacer trabajar esta interfaz que está con el adhesivo y la pieza se va a terminar torciendo, va a pasar ese tipo de cosas. Entonces siempre esta configuración siempre es pensando en el mismo tipo de elementos. Nosotros hemos fabricado elementos con lenga, con roble, Raulí y obviamente Pino Oregón, Pino Radiata, pero finalmente esos elementos más que nada por un tema estético que por un tema funcional estructural, porque hasta ahora Pino Radiata es lo único que está como normado con respecto a eso. ¿Ya? No sé si aclara tu primera consulta. Sí, súper bien. Y con respecto al precio, bueno, ahora la verdad que en la situación en que estamos actualmente, sobre todo el escenario de la madera, el precio de la madera laminada ha aumentado aproximadamente un 30-40% con respecto al año pasado. Sin ir más lejos, cada 15 días está aumentando el precio de la madera. Las razones, hay muchas, uno no puede acusar a nadie, pero es parte del escenario actual.
Y con respecto a otras materialidades, bueno, nosotros la verdad que más que estudios que nosotros ya hemos leído y analizado de manera más superficial, porque nosotros nos dedicamos a la madera lámina, pero a grandes rasgos la diferencia en cuanto a costo con otras materialidades es bastante competitiva, ¿ya? Hay que pensar que hay estructuras o hay proyectos que se pueden fabricar con madera laminada y no hay otra opción más que quizá el acero, o hay otras que solamente se pueden materializar con hormigón, por ejemplo, edificios en altura, justo la normativa sísmica acá, por tema de formaciones. Pero comparando, tratando de asimilar un edificio que se pueda fabricar en las tres materialidades principales, que es hormigón, acero y madera laminada, yo diría que la madera laminada siempre está por debajo en cuanto a costo, pero no por el material propiamente tal, sino que haciendo englobando todo el escenario. Por ejemplo, en hormigones, todo lo que es mano de obra, todo lo que es enferradura, todo lo que es limpieza, aseo, etcétera, eso tú te lo evitas con lo que es madera laminada. Porque la madera laminada sale de fábrica y si es que no va mecanizada por X motivo, que no se atreven a ir al milímetro desde fábrica para que llegue la hora y llegar y montar, se hace un trabajo siempre menor en obra, ¿ya? Y con respecto al acero, también, bueno, sin ir más lejos, también el tema de la sustentabilidad, un poco que la madera le gana en altos puntos a las otras dos industrias. Pero con respecto al acero, si bien la fabricación, todo lo que es la industrialización de los dos materiales es similar, el acero tiene un poco de ventaja siempre con respecto al fuego. Siempre tienes que considerar, por ejemplo, pintura intumescente, si que quieres que esto va a quedar a la vista, va a tener después de la pintura intumescente, va a tener alguna capa de terminación, pensando, homologando cómo te va a quedar con madera laminado, cómo te va a quedar con acero, pensando en ese punto. Entonces también tienes ese contra. Con acero yo creo que es más competitivo, porque el acero también, la industrialización que se tiene en la industria de redundancia del acero es similar. Y aparte que el tema de la madera laminada está un poco, por decirlo así, va un poco atrasada en comparación con la otra industria, con un tema de volumen y de mercado. Pero siempre es más competitiva el acero, le hace más competencia a la madera que el hormigón. Y el hormigón, aparte, tema sísmico también es una ventaja para la madera, porque el hormigón al tener más masa, las cargas sísmicas homologadas son siempre mayores. Muchas gracias. ¿De qué? Estoy buscando aquí, a ver si encuentro nada. Detalle. Acá tengo, no sé si me permiten unos minutos para hablarle un poco de algunas uniones tipo. Sí, por favor, estaba hablando con micrófono apagado. Poquitas diapos, pero es importante. ¿Se ve? Sí. Un poco, o lo otro que también, tema de interés, sobre todo para los arquitectos, aprovechando esta diapositiva, el tema de las dimensiones de la madera laminada. ¿Se ve mi puntero o no? Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí. Ahí. Yo tengo, por ejemplo, cuando mi restricción para hacer un elemento estándar es el ancho de la madera que se comercializa. Es decir, desde 3 pulgadas hasta
8 pulgadas, porque yo la madera compro 2x2, 2x3, hasta 2x8. Pensando en madera que tenga alguna mínima clasificación. 2x9 y 2x10 es muy difícil encontrar madera clasificada. Entonces generalmente se fabrica hasta 8 pulgadas, que terminado en madera laminada de 185. Ya cuando me piden dimensiones superiores a esa, no sé, me piden 250, 300 milímetros de espesor, hay otras técnicas para poder lograr otras técnicas de fabricación para poder lograr ese elemento, pero obviamente va encareciendo producto de que o es más mano de obra, o es más hora máquina, etcétera, que es como se ve aquí a mano izquierda. Existe laminación de tope, que se llama, o doble prensado, donde yo fabrico mis láminas para después poder prensarla en el otro sentido, etc. Entonces es importante al momento de diseñar, sobre todo para los arquitectos, como saber cuáles son y sobre todo saber cuáles son las medidas terminadas, que a veces me piden por ejemplo, espesor 4 pulgadas, 4 pulgadas terminado a 85 milímetros. Siempre acá hablamos milímetros, lo que es madera laminada. Y a veces se puede confundir quizá el proyectista con 4 pulgadas de 100, como la pulgada nominal, lo cual es imposible llegar a eso, porque ya de la cerradera a mí me llega, un 4 pulgadas me llegan 95 milímetros, y ahí con todos los procesos se reduce a 85, por ejemplo. Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Y bueno, lo que quería hablar un poco de las uniones típicas que se pueden ver en proyectos, ya en marco rígido está esta típica unión de corona, ¿ya? Ahora hay formas, quizás estos pilares ya no es necesario ponerle estos pernos, si bien es lo más seguro, por decirlo así, lo que está más comprobado, pero ahora ya también se pueden disponer de tornillos o de otros elementos vinculantes. Sobre todo también en este tipo de casos donde son vigas enrejadas con elementos dobles que necesitan los puntos tomar mucho esfuerzo. Entonces sí, a veces es imprescindible usar el perno y el conector como una golilla con diente, para poder transmitir mayores cargas en las uniones. Pero también existe el tratamiento del perno rehundido, ¿cierto? Con tapa. Entonces visualmente ya como que ha evolucionado eso, y sobre todo con las máquinas de control numérico ahora, que ya no es necesario que un trabajador con un taladro y una copa haga la perforación, haga el perno rehundido, o sea, haga el espacio para rehundir el perno, sino que ahora la máquina de control numérico lo hace generalmente. Entonces ahora es mucho más sencillo realizar eso. Aquí, por ejemplo, podemos ver porque la carga de momento era muy alta, una doble corona de perno, un doble círculo. Acá abajo vemos un empalme, eso es importante, la madera laminada. Nunca va a ser un empalme bonito, por decirlo así. ¿Ya? Este caso, bueno, esta foto debe ser de hace unos 15 años atrás, pero si bien hay otro, o bonito barato, ¿ya? Porque lo que existe ahora como empalme oculto es mucho más costoso. Son pasadores autoperforantes, se necesitan a veces 100 pasadores por unión en todas las vigas. En solamente una unión necesita 100 pasadores, que cada uno vale 2.000 pesos, por decirlo. Más la placa, más el trabajo que se necesita. Entonces generalmente los empalmes nunca son las 3B, a veces 2B o una B, muy bueno, bonito, barato, hay que elegir una. Pero a veces es necesario, o sea, por temas de transporte. Por ejemplo, hace 3 años nosotros hicimos unas vigas de 35 metros, que eran de altura 1,80 m, era 300 de espesor, 300 milímetros, 1,80 m de altura, 35 metros de largo, curva. Era para Puerto Saavedra, demoró en llegar 4 semanas, por todo lo que es corta, permiso de vialidad, etc. Y aparte que la ruta lo permitía, hay veces que la ruta no lo permite, entonces sí, eso te obliga a todos estos elementos a generar a veces empalmes. Y hay variedad para ello también. Hay distintas soluciones. Acá una unión rotulada, hay que considerar que la madera, no existe en la madera un empotramiento perfecto, como si existe en el acero.
La madera, producto de que los elementos vinculantes, que siempre son de acero, ya sea pernos, pasadores, lo mismo herraje, etcétera, siempre le van a generar un aplastamiento a la madera, un corrimiento que se le llama, y eso va a generar que haya un pequeño juego, lo cual impide que exista un empotramiento perfecto. Entonces siempre todas las estructuraciones, ¿ya? Se considera que los apoyos son rotulados, salvo escasas, muy, muy pocas veces en que a mí me ha tocado considerar empotramiento, pero pueden ser para elementos menores como quinchos, por ejemplo, donde claro, nadie quiere ver una diagonal entre medio porque limita el espacio y el tránsito, pero en esos elementos, esas estructuras menores donde tengo carga muy pequeña, quizá ahí sí se puede diseñar de esa manera. Acá vemos, por ejemplo, una rótula. Hay dos tipos de rótula, en donde aquí vemos una rótula propiamente tal, ya con un pasador materializada al 100%. Y acá tenemos otra materialización de rótula distinta, ¿cierto? Donde se genera el pivote en ese punto. Es importante, voy a avanzar. Importante considerar siempre, cuando diseñen, que todos estos herrajes ojalá siempre queden en la base un poco tragados con respecto a la sección del pilar. ¿Por qué? Porque si por aquí, cuando llueva o caiga agua, producto lo que sea, el agua se genere, entre comillas, una pequeña corta gotera y el agua pueda caer. En cambio, si yo llego, como aquí está hecho así, está mal diseñado, pero si yo llego aquí al borde, el agua que viene, producto de la tensión superficial del agua, se va a meter acá y no va a salir. Entonces va a empezar a generar, si es que no es madera impregnada, va a generar pudrición, cierta aparición de hongo, etc. Y también de a poco va a empezar a agrietarse esto, va a empezar a aflorar el hongo, ese tipo de cosas. Entonces es importante diseñar los herrajes, sobre todo los basales, una, que queden separados del piso del terreno natural, y dos, que se generen estas especies de corta gotera o que se evite que se apose el agua en algún punto. Acá marcos triarticulados, es decir, con una unión de rótula en la cumbrera. Ya, también herrajería, no podemos ser enemigos del acero porque las uniones a madera, sobre todo en un país sísmico, necesitamos contar con el acero para generar uniones dúctiles. Acá uniones basales, un poco lo que yo les decía. Acá yo veo que la placa basal está un poco retranqueada de la base, y eso genera que no se apose agua. Y si llega a entrar agua, que pueda escurrir, que no sea encerrado. A veces se generan como unos cajones de unión en donde el pilar va embutido. Eso es lo peor, porque cae el agua una vez adentro, no hay forma de que se vaya. Uniones de costaneras. Acá vemos una unión lateral, ¿cierto? Que es bien tosca, no muy linda. Pero claro, son dos ángulos que van por al lado y se cruzan los pernos. Acá tenemos una unión con un janetú, que un herraje de línea, ya no se fabrica, pero se ha hecho un poco la adaptación como se ve acá, en donde es una placa inserta, no se ven ya las placas por al lado, sino que va inserta en la madera, y ya sea con pasador o con perno, prensor, se une al elemento que va a vincular. Eso es lo que tenía acá. Muchas gracias, Esteban. No sé si hay alguna pregunta de los profesores o estudiantes. Sí, José, yo por acá. Esteban, si nos puedes comentar un poquito como dimensiones máximas de los
elementos de madera laminada en diseño, como por ejemplo para temas que tienen que ver con el transporte, no sé, para la manipulación, etcétera. Sí, Matías, ¿qué tal? Bueno, como les decía, restricciones va a depender un poco de a ver, restricciones de fabricación va a depender, diría yo, de la fábrica. Ya, como les decía, nuestra fábrica está, desde que se proyectó, está pensada en fabricar elementos hasta 33 metros de largo. Ya con más eso hay que hacer un poco de modificación in situ, pero y como te decía, los elementos más grandes que hemos fabricado era el que les comentaba, 30 centímetros de espesor, 1,80 m de alto y 34,5 metros de largo, y era curva. Son unas pasarelas que están en Puerto Saavedra. Ahora, el tema, claro, ahí tiene un tema importante con respecto al transporte. Previo, cuando uno diseña eso, primero tiene que saber dónde se va a fabricar y a dónde tiene que llegar, porque existía la posibilidad, que no lo habían considerado en ese proyecto, en que no existiera ruta para ello. Y al momento de no existir ruta, Vialidad lo que dice, o el transporte, sí, Vialidad, te puede dar el permiso, pero todo lo que se intervenga después se tiene que reparar. Pensando si pasa a llevar señalética o hay alguna pasarela, obviamente no una pasarela de hormigón, quizá alguna pasarela X que haya que desmontarla. Entonces, claro, va sumándole costo al proyecto. Entonces es importante un poco considerar eso cuando se quieren fabricar elementos de grandes luces. Hablo tanto del largo como del ancho. ¿Ya? En Chile, sobre 18 metros considera un sobre largo, ya un camión con sobredimensión que necesita permiso de vialidad. Creo que sobre los 20 metros necesita escolta policial, eso no me acuerdo bien. Y también sobre el ancho, si tú transportas algo sobre los 2,5 metros, no, sobre los 3 metros de ancho en el camión, también tiene un tema de sobredimensión. Entonces, un poco lo normal donde nosotros nunca hemos tenido problemas es camiones rampla de hasta 15 metros, de rampla solamente, y anchos de 2,5 metros. Yo creo que con eso te aseguras que no vas a tener ningún requisito adicional, ¿ya? O incluso hasta 18 metros diría yo que no tendría requisito extra para poder circular con algún permiso especial de vialidad. Que es un tema también lo de vialidad. Y con respecto al izaje, ese tipo de cosas, va a depender, claro, a ver, para elementos de esa envergadura sí o sí va a necesitar una grúa hidráulica, 100 toneladas, 80, no, de 50 para arriba. Los elementos menores obviamente se pueden montar, dependiendo de la altura de izaje, etcétera, se pueden montar desde camiones plumas, ese tipo de cosas, pero ya la madera es bien liviana. Hay que pensar que yo cuando hago todas las consideraciones para montaje y cálculo, considero una densidad de 520 kilos por metro cúbico. En norma indica que son 480, pero uno siempre le pone más por si acaso, sobre todo para temas de grúa. Y ya cuando son elementos que se montan con herrajes, con pernos, ese tipo de cosas, ya le subo la densidad a 600 kilos por metro cúbico, porque se le suma todo lo que corresponde al peso de los elementos metálicos. Pero eso se ve caso a caso, ¿ya? Sobre todo en tema de montaje. Los montajes se deben analizar caso a caso, no hay como por ejemplo, un precio por metro cúbico, etcétera, porque siempre son obras también, en su mayoría son obras que están lejos de las grandes urbes, ya sean casas, ya sean, sobre todo las casas, viñas, ese tipo de cosas, en donde el acceso a veces no es muy de fácil, o sea, no son muy de fácil acceso. Entonces, el montaje, por ejemplo, el análisis es siempre caso a caso. No existe como una receta. Y obviamente también el tema de lo que tenga que ver con izaje, grúa, etc.
No sé si respondí. Gracias, Esteban. Sí, ¿alguna pregunta más? De los Profe, yo tengo estudiantes. una duda. Dale, Eh, Gonzalo. Tiene que ver con por qué se pide este tipo de trabajo desde tan lejos. Por ejemplo, Costa Rica. Tiene que ver con el tipo de industria que se maneja acá en Chile, con la madera quizás que permite esta zona y que quizás allá no se da. O por qué se da específicamente y el tipo de transporte de estos elementos hacia allá. Sí, Gonzalo, ¿qué tal? Hola. Mira, la verdad nosotros hemos hecho hartos proyectos en Costa Rica con esta oficina que les comentaba, Surker Arquitecto. Uno, porque el producto, un tema de industria, ya no hay, si no me equivoco, en Costa Rica creo que hay una laminadora, pero no con la capacidad como para hacer este tipo de elementos. Son cosas más chicas, cosas más de tipo elementos tipo para vivienda, etcétera. Entonces, también un poco por la inexperiencia, creería yo, de fabricar esto, porque necesitas experiencia en todo lo que es fabricación de elementos curvos, principalmente, eh, como son hoteles. En Costa Rica siempre son elementos curvos, cuando todos los proyectos para allá. Eh, entonces, yo creo que va por un tema de experiencia y también, hay que decirlo, la calidad, siempre se mira en menos un poco la calidad estructural del pino radiata, pero la ventaja que tiene frente a otras maderas es el rápido crecimiento. Entonces, el abastecimiento de nuestro vino es bastante ventajoso con respecto a otras especies como el abeto en Europa, por ejemplo. Y bueno, también un poco por las buenas relaciones y experiencias que hemos tenido con la gente de Costa Rica que nos han pedido hartos proyectos, porque, no, como les decía, nosotros intervenimos en el proyecto desde, el, la génesis del mismo. O sea, de repente han llegado aquí, oiga, tengo esta idea y nosotros empezamos a trabajar junto con ellos, que es un poco lo mejor y lo que siempre se debiese hacer, que ir acompañado tanto el ingeniero estructural, el fabricante y el arquitecto, junto con todas las otras especialidades, de ir trabajando el proyecto para que después la ejecución sea lo más corta posible. Lo peor es que como saben, que cada uno trabaje por su lado y después, oye, esto no se puede hacer, esto se puede hacer, pero sale más caro y esos problemas que te los encuentres cuando estás a puerta de fabricar o incluso a veces a puertas de montar, no es muy conveniente. Entonces, nosotros en ese sentido, con esta oficina, con estas, son tres oficinas, hemos tenido buena experiencia por ello, con buena participación. Entonces, finalmente, también la experiencia de la exportación, respondiendo un poco a la otra pregunta que hacía, la exportación se hace en barco, en contenedor. Es un proceso bien riguroso que tiene que autorizarlo el SAC, porque que está exportando madera, tiene que tener sus tratamientos y todo lo que tenga que ver con la exportación misma del contenedor, de la llegada de la internación al país de destino, etc. Es algo no, pensando en madera como un elemento orgánico que se está exportando a otro país. Entonces, por toda esa suma de cosas no ha ido bien con ese mercado. Bueno, no solamente en Costa Rica, hemos también hecho cosas en México, en España, en Guatemala, eh, en esa zona. Siendo que Costa Rica está cerca, por ejemplo, de Estados Unidos y que sería mucho más sencillo a veces importar desde allá. Pero parte de también retribución del servicio un poco que le hemos prestado, que se han sentido bien atendidos. Muchas Perfecto, gracias. gracias por responder. Sí, no sé si hay una última duda, alguna pregunta que quieran hacer a Esteban y aprovechar su presencia.
Yo quiero hacer una pregunta. Aquí, Nicolás. Sí. Yo quiero saber cuál es el periodo de respuesta en relación al diseño de una pieza y que la pieza también esté ya lista para ser, ¿cómo se dice? Puesta a disposición. Montada. Claro, eso. Hola, Nicolás. Mira, va a depender, por ejemplo, nosotros fabricamos desde alguien que me pida una viga o una pieza hasta alguien que me pida un proyecto completo. La diferencia es, si es, por decirlo así, si es que montamos esa pieza única o no. Por temas de costo, mano de obra, porque nuestra mano de obra de montaje es especializada, tiene años de experiencia, no es barata, ¿ya? Entonces a veces en una casa, obviamente, que son pocos metros cúbicos, al cliente nunca le va a convenir montar las piezas con gente nuestra, y generalmente es bien sencillo. Entonces nosotros tenemos como un parámetro de montaje desde los 50, 60 metros cúbicos hacia arriba. Ahí ofrecemos el montaje. De lo contrario, igual cuando el cliente lo requiere o no sabe mucho de la materialidad, ofrecemos quizá a veces asesoría en montaje, que corresponde muchas veces a un capataz que va, no sé, 1 o 2 semanas, un poco lo que les contaba, lo que hacíamos con Costa Rica, capacita o guía a la cuadrilla local, ¿cierto? Y ya con 1 o 2 semanas a veces, porque la madera laminada no tiene otra particularidad versus la madera cerrada tradicional, más que las dimensiones, que son elementos más grandes. Yo siempre digo, no es lo mismo cortar mal un elemento, un 2x4, que me queda mal y voy al Sodimac a comprarlo. Bueno, ahora está difícil, pero en épocas normales. No es lo mismo cortar ese 2x4 y que chuta, lo repongo fácilmente, versus cortar una pieza que va a tener un proceso de fabricación, que va a demorar en llegar, también si es una pieza que tiene que ir a Arica. Entonces, claro, a veces ahí la gente le toma un poco, los trabajadores como que le toman un poco de miedo, pero la materialidad es la misma, o sea, se corta con la misma sierra, se utilizan los mismos taladros, etc. Se puede clavar si es que la unión lo permite. Es un tema más que nada de dimensiones. Entonces, el montaje, como que nosotros ofrecemos el montaje o realizamos montaje, generalmente cuando son proyectos con cierto volumen hacia arriba, y ahora de lo contrario, si el cliente está dispuesto y quiere pagar igual el sobrecosto que pueda tener una cuadrilla nuestra montando, igual se puede realizar, y también va a depender de la disponibilidad de mano de obra que tengamos. Generalmente nosotros manejamos entre 4 a 6 proyectos en paralelo, y son 4 a 6 cuadrillas distintas que están repartidas en todo Chile. Acá se han construido proyectos desde Arica a Punta Arenas, Isla de Pascua, y bueno, como vieron también en el extranjero. Y con respecto a la fabricación, por ejemplo, si todo el proceso de la línea de producción que yo les comentaba demora, si fuera lineal, como uno siempre lo desea, demoraría 4 días en estar terminado, desde que yo empiezo a clasificar la madera hasta que sale el producto terminado. Y es más que nada por los tiempos de fraguado que me exige el adhesivo. Un día hago la lámina, espero que frague el finger, la unión de los distintos bloques. Al otro día lo prenso, espero al otro día a que frague el adhesivo del laminado, y al otro día lo paso por la cepilladora y lo termino. Ese es como el ciclo normal. Ahora, en realidad nunca un proyecto va a estar terminado en 4 días, porque va a depender de la cantidad de piezas que haya que hacer y de la ocupación de la línea de producción que tengamos. Pero teniendo todo como con suerte, teniendo todos los insumos y la disponibilidad, en 2 semanas debiese haber, no sé, un proyecto de 30 metros cúbicos podría estar terminado, teniendo la madera como tal. Ahora también el problema un poco
subyace en el abastecimiento de madera. Antes yo pedía madera y me llegaba en 3 semanas, ahora me llegan 2 meses. Entonces ahora es importante actualmente en este momento los plazos de fabricación producto de la llegada de la materia prima, básicamente. No sé si había otra pregunta. Sí, hay una pregunta en el chat que tiene que ver, dice, tiene una consulta con el tratamiento, Valentina, el tratamiento del material en sectores con climas más extremos, como por ejemplo nevados, como el aeropuerto de Ushuaia. Ushuaia. Sí. Sí. Mira, la madera en general se le aplica un tratamiento en Chile, ¿ya? Que es la impregnación, que es básicamente la preservación, que también se llama, que es con sales. Antiguamente se utilizaba el CCA, y ahora ya cambió por un tema de toxicidad, ya no se usa, se utiliza cobre micronizado, Baxola y hay otros tipos. Pero esa preservación, que a veces, que buena la pregunta, porque a veces se presta para confusión, es para 2 cosas: para evitar hongos y para evitar termitas o insectos en general, escarabajos. Porque bueno, tanto el hongo como la termita se alimentan de la madera, de distintas partes de la madera, y la deterioran en su calidad, deterioran su calidad estructural. Entonces, la impregnación, que se le llama, es solo para eso, ¿ya? Hay muchas veces gente que confunde, perdona que me dé la vuelta larga, pero es bueno explicarlo bien. Hay gente a veces que piensa que cuando considera madera impregnada, por ejemplo, estos típicos con CCA, estos postes, los típicos postes, está dándole una protección a la humedad, lo cual no es 100% verídico. Lo ocurre que si es que yo tengo humedad y tengo agua, se va a generar las condiciones ideales para que aparezca hongo, se pudra la madera, etc. En cambio, si yo la tengo impregnada, la madera, no, por más humedad que exista, por más que yo la moje, ¿cierto?, no va a generar el hongo, pero sí va a captar agua de igual manera. Entonces no es un impermeabilizante, solamente hay que pensar que es contra agentes bióticos como la termita y el hongo en general. Ahora, esa es con respecto a la protección por impregnación. Otro tipo de protección es la protección superficial, en donde ahí entramos con tipos de barnices, ¿ya? O protectores es la palabra real, pero uno dice barnices, que es lo usualmente que se entiende. Que esto genera una protección superficial al punto de proteger contra los rayos UV, proteger contra el agua, que sea hidrorrepelente, o sea, el agua no penetra en la madera, no adquiere humedad, pero lo importante es que sean a poro abierto, es decir, que permita, entre comillas, que la madera, como se dice, que respire, ¿ya? ¿Por qué es importante el poro abierto? Producto, un tema funcional, fácil mantención, y por otro lado es el intercambio. La madera siempre va a estar con intercambio de humedad, por decirlo así, con el medio ambiente. Siempre se va a estabilizar hasta lograr, que se llama la humedad de equilibrio higroscópico, en función del entorno en cual está. En lugares, en recintos cerrados, se indica que la humedad de equilibrio higroscópico va a llegar al 12%, y en lugares abiertos cuando yo tengo, por ejemplo, un pilar en una terraza, siempre bajo techo, el contenido de humedad de la madera va a llegar a un equilibrio con el ambiente que lo rodea. Y eso es importante, tener un barniz a poro abierto, porque va a permitir que exista ese intercambio. De lo contrario, yo, si le aplico un barniz, por ejemplo, forma película, se va a encapsular y se va finalmente a craquelar, que se llama, que se va a partir el barniz y no va a tener ninguna
ninguna respuesta frente a los intercambios de humedad que haya a tener con el medio ambiente. Entonces, es importante que el barniz cumpla esa función. Y es ahí donde en ambientes agresivos, como preguntaba, es importante ese tipo de protección. ¿Ya? Y lo que conlleva también la mantención de esa protección. Curiosamente, en sectores con nieve, por ejemplo, nosotros Valle Nevado, Ushuaia, la madera no es impregnada. Muchas veces piensan que nieve, agua, impregnación. No, no es necesario, sino que con un buen diseño, como les decía, resumiendo, existen 3 tipos de protección. Protección por diseño, que esa es pega de ustedes. Protección por preservación, que es la madera impregnada, y protección superficial. Con esos tres tipos de protección no debiese tener ningún problema estructuralmente hablando con los elementos de madera. Tenía una imagen ahí de Ushuaia que pero no la encontré. No sé si respondo en algo a tu pregunta, Valentina. No me dimos cuenta de lo necesario. ¿Ven ahí esa imagen o no? Sí. Sí, Eso es lo que yo les decía, que por favor nunca haga. nunca hagan. Porque ahí entra el agua y no hay forma de que evacúe. Solamente se va a adherir a la madera y va a generar un cheque, no impregna. Tenía yo, chuta, perdóname que, como le decía antes a José, son tantas presentaciones que no me deja de ser de lado. Otra cosa importante, el comportamiento frente al fuego, que para que también lo tengan en consideración. Entonces, acá pueden ver el comportamiento del fuego de la madera laminar en comparación con el acero. Mejor. Ahí está en pleno ensayo, ya posterior al ensayo cuando ya está secando. Se puede ver cómo quedó una viga de acero y así, y cómo quedó la viga de madera laminada. Aún resistiendo carga, el buen comportamiento que tiene la madera maciza, en este caso la madera laminada, con respecto al fuego, sin ningún tipo de protección adicional, más que una buena estimación de sección y de carga en el incendio. También. Perdón por lo no preparado, pero Te estamos sacando el jugo, así que no te preocupes. estoy tratando de buscar. Es una arquitectura, no sé si se ubica en el marco de Tudor. Acá está. Esto es en Valle Nevado. Madera laminada, marco Tudor, que se llama esto, que es un marco triarticulado con esta forma, bien óptimo estructuralmente, en donde esto se hizo, era como antes del 2000, o sea, estamos hablando de más de 20 años, y no ha requerido ninguna mantención, porque bueno, obviamente tiene un envolvente, etc. Esto iba a ser un gimnasio,
pero quedó tan lindo arquitectónicamente que es un centro de eventos. Va a ser un desperdicio dejarlo ahí solamente para gimnasio. Y como les digo, o sea, ninguna mantención, incluso es más, yo creo que ni siquiera le han hecho mantención así de barniz al interior. Porque la madera, un poco el barniz se quema cuando esté expuesto al sol, cuando tenga ese tipo de los frontis norte, las caras norte y poniente siempre son las que están más, un poco se dañan más, producto del constante, de la constante, de los constantes rayos ultravioleta que llegan que pegan sobre la madera. Entonces, ahí es donde generalmente se requiere más mantención. Pero en sectores interiores, la verdad que un poco la planta nuestra al interior nunca se le ha hecho mantención, es una planta industrial, pero, pero la madera intacta hace 16 años que está. Entonces es un material de verdad que muy noble. Noble. Ahí está el Ushuaia. También, bueno, aquí desconozco si se le ha hecho alguna mantención, no hemos tenido mucho feedback también por la zona. Pero funciona bien, y aparte que en sectores extremos, ¿cierto? Contar con un elemento que es mecanizable, que no es necesaria maquinaria de gran tonelaje, grúas muy grandes, etcétera, la verdad que ayuda bastante para la obra misma. Acá yo trabajo por ahí, una viña en Leida, también todo madera laminada. Los fotos se me quedaron afuera de la otra presentación. Las viñas, un tiempo también se fabricaron muchas viñas porque también no las podían fabricar, no las podían construir con acero, por ejemplo, la gente de los productos químicos que utilizan. Packing de fruta. Como pueden ver, la estructura es la terminación interior. Acá no hay... Se monta y queda así finalmente. No hay trabajos posteriores. Otra viña. Estos son extremos por llegada. Por ejemplo, estos elementos, yo no estaba en la empresa, pero sé que elementos curvos en algunas viñas había que llegar con helicóptero con los elementos. No había posibilidad de trasladarlos por los caminos que habían, etc. Piscicultura. El gimnasio del Colegio San Francisco Javier que vimos. Este es un domo acá en el parque. ¿Cómo se llama? Araucano. También otra cosa, los proyectos en general que trabajamos nosotros son siempre proyectos que no utilizan herrajería de línea. Generalmente los herrajes hay que fabricarlos. Tiene su proceso aparte de fabricación. Y obviamente todo herraje galvanizado en caliente. Eso sí o sí, para que no se genere corrosión en ningún caso y empiece a dañar la madera o a mancharla. Entonces también hay un proceso de fabricación de herraje y de planimetría que es importante. Ignacio. Clubhouse de la Católica. Ese ya lo vimos. Es la misma pasarela. Pero ya termina. Chillán. Una pregunta. ¿Sí? Quiero hacer una pregunta con respecto a la dimensión. ¿Hay alguna diferencia como con la madera maciza con respecto a salvar luces, pero con
con elementos rectos, no curvos, sino que elementos rectos, así como se ve en esa imagen. Perdón, Luis. Lo que pasa es que la madera maciza, a ver, la madera laminada se crea un poco por la necesidad de, o la restricción que tenemos con la madera maciza. La madera maciza, acá en Chile, el largo estándar es 3,20 metros. Puede llegar a 4,80 metros. Y puede llegar hasta un 2x10. Pero ya esos elementos de, por ejemplo, 4,80 metros, 2x10, perdona que sea tan directo coloquial, pero anda a algún lado y que te digan que ese 2x10 de 4,80 metros tiene una clasificación estructural, está seco en cámara, tiene cierta... tiene dimensiones... ¿cómo se llama? Perdona. Tiene dimensiones acotadas. Yo te diría que no va a poder encontrar eso. Entonces, partiendo de la base que la madera cerrada se fabrica, o sea, se comercializa con largo estándar, yo podría salvar luces, hacemos 3,20 metros, hasta 3,20 metros. Existen otras formas también de hacer crecer estos largos, como con elementos compuestos, ¿cierto? Que son vigas que con madera cerrada se hacen vigas tipo cajón, se van empalmando, pero también requieren obviamente mano de obra, que es mayor costo, y a veces visualmente, no, claro, si va a ser una viga que va a quedar oculta, se puede hacer así para abaratar costos frente a una madera laminada, pero que quede a la vista, que quede bien terminada, la verdad es que es bien difícil. Entonces la madera laminada responde un poco a esa inquietud y esa necesidad de necesitar salvar luces más grandes, o tener elementos o espacios con mayor espacio habitable, sin necesidad de pilares, postes intermedios, muros, etc. Ahora, con la madera, la única manera de hacerlo con madera cerrada, como te decía, es ir generando elementos compuestos. Pero claro, ahí ya es muy poco práctico, la verdad. Como que, o en proyectos frecuentemente o se trabaja con madera cerrada o se salta la madera laminada. Existen otros tipos de ingeniería en madera, como las vigas E-joist, no sé si las ubicas, que son estas vigas que son como estas vigas WT o perfil IN, pero que son con madera cerrada en los extremos y tienen el alma que es con OSB. Eso está patentado por una empresa norteamericana. Existe eso también, pero nunca quedan a la vista, o sea, siempre van a ser elementos que van a quedar ocultos, cosa que no sucede con la madera laminada. Ya la ventaja de poder mostrarlo. Sí, un poco para complementar la pregunta, no sé si Luis también se refería un poco a esta proporción que uno tiene cuando uno diseña respecto a la madera cerrada, ¿no? De 2 pulgadas por metro, ¿no? Y un poco Sí. la relación escuadría-luz, ¿no? Claramente Y todo esto... básicamente esa era mi pregunta. Como perdona. Superman. Perdona. Porque claramente todo esto tiene que estar sujeto a cálculo, pero Sí. a nivel de diseño y al graficar, por ejemplo, al imaginarse cuánto es lo que uno necesita. Ya sea qué es lo que estoy buscando. Tenía una diapo con eso. Denme un minuto. Bueno, como para adelantar un poco, existen unos cuadros bien referenciales, ¿ya? Donde obviamente va a depender esto de las cargas que se tengan. La madera, por ejemplo, cuando en este caso, ahí tienen una... Eso es lo que andaban buscando un poco, ¿no? Lo que es la consulta. Yo creo que sí, Luis, ¿no? Sí. Sí, algo así, pero como
no sé si se podrá como con un elemento, pero lineal, recto, no en pendiente. No como tipo. Puedes... Aquí falta, pero sí, sí existe. Existe, bueno, esto un poco como que a veces, no sé, es típico en el hormigón, dicen que es no sé, un porcentaje de la luz, ¿cierto? La altura de la viga sería tanto por ciento de la luz que salva. Eh, pero en lo personal, yo siempre estoy como en el límite. Lo que pasa es que sobre todo estos elementos, cuando son elementos de cubierta, hay que pensar, hay distintos tipos de, de combinaciones de carga, depende de la localidad. La madera no es, el enemigo de la madera no es el sismo, sino que el viento, ¿ya? Entonces, producto de acuerdo a la localidad donde estemos en Chile, si es terreno abierto, si está obstruido, etcétera, las cargas de viento van a ser distintas, entonces un poco modifica en harto las secciones, pero esto es como un buen parámetro como para acercarnos a. Creo que, mira, déjame buscarlo para ver si encuentro esa tabla, donde yo me acuerdo que habían elementos rectos eh, y parece que no era solamente como elementos de cubierta, como vigas de cubierta, sino que era también para vigas de piso. Y bueno, ahí también en vigas de piso otro tema, un tema no solamente de resistencia de carga, sino que también un tema de vibraciones, un tema de deformaciones, que va a depender del uso que va a tener el piso, de lo que estoy analizando. Mira, déjame buscar, quizá a José le pueda enviar la tabla que encuentre. Ahora. No sé si se ve algo así. Hay una viga recta, la primera. Lo que pasa es que el cuadro que estoy mostrando, ¿se ve en mi cámara o no? Sí, tendría que... Sí. A ver, Que sí, como estoy si compartiendo yo puedo pantalla. ampliar eso. Es un poco el mismo cuadro, el que está en pantalla, un cuadro resumen. Que no se considera viga recta, pero ahí considera una viga simplemente apoyada. Donde me dice que es cuando las vigas tienen una separación entre 5 y 12 metros, luce entre 10 a 30 metros, se puede predimensionar como la luz, la altura de la viga, como la luz sobre 17. Pero por eso es algo bien amplio. Está como acotado en sectores. Pero si quieres te puedo escanear esto y mandarlo a José para que pueda hacer llegar quizás si es que les sirve. Vale, muchas gracias. Gracias. Sí, no hay de qué. Vale, yo creo que ya hemos abusado mucho de tu tiempo y de todos tus No conocimientos. se preocupen. Así que te agradecemos enormemente todo lo que ha sido esta charla y un poco el haber ido contestando cada una de las preguntas. Y nada, nosotros tuvimos, como decía, muy buenas experiencias cuando fuimos a visitar la planta y le gustó mucho a los estudiantes, a nosotros también como profesores. Así que ojalá en el momento en que todo esto pase, quizás en un próximo año o un par de años más, podamos volver. Así No, que, encantados nosotros aquí. Siempre hacemos espacio para visitas en general. Claro, cursos como antes no se puede, pero a veces 2 o 3 personas no hay problema. Entonces, tenemos las medidas. Nosotros hemos funcionado durante toda la pandemia, así que tenemos permiso para ello. muy bien. Un poco a todos, recordarles nuevamente el tema de la encuesta.
Y nada, muchas gracias a todos también por haber estado en la charla. Así que nuevamente muchas gracias, Esteban, y No hay de qué. esperamos volver a vernos. De todas maneras, que esté muy bien. Un gusto. Muchas Espero que le gracias a haya todos. servido la presentación. Ya pues. Muchas gracias, Esteban. No hay de qué. Chao, que esté muy bien. Chao, que estés bien. Chao. Chao, gracias. Gracias. Chao, que estén muy bien.